Y es así como llegamos a Perú con el maestro Guillermo Vázquez. Guillermo Vázquez, pues bueno, ha sido uno de los aliados de nosotros ya durante un buen tiempo, algunos años, ahora sí puedo decir algunos años. Vaya que se nos ha hecho pequeño el tiempo de hace un año que estuvimos en la primera semana iberoamericana y que fue crear todo desde cero y ahora llegar a esta segunda semana iberoamericana. Él también ha formado parte o se ha sumado a diferentes iniciativas que hemos impulsado en conjunto y nada más y nada menos tiene 25 años participando en campañas electorales, 16 años como estratega en campañas, especializado en investigación política a nivel internacional. Es director de Horapunta Marketing, empresa consultora en gestión empresarial y marketing político, presidente de la Asociación Upgrade Perú, especializada en coaching, inteligencia emocional, guía, programación. A ver, una disculpa, me quedé a medias, se le terminó la batería al Chicharito. Justo estoy revisando eso, pero entre tantos pendientes se me fue. Y continúo, perdón. Eh, Especializados en inteligencia emocional, psicología, programación neurolingüística y personal branding. Es director adjunto del Buró de Investigación de Perú, empresa dedicada a labores de inteligencia y contrainteligencia comercial e industrial. Y bueno, sin más, el día de hoy está con un tema, vaya, también igual que todos, importantes y temas que son del día, que son del 2023 y que van rumbo al 2024, el espionaje político. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas noches en Perú, ¿cómo estás? Hola José Luis, nuevamente, efectivamente, nuevamente juntos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre es un honor poder compartir espacio contigo. Estos eventos que tú organizas son, de verdad que filantrópicamente hablando, excelente porque estás llevando a toda Latinoamérica conocimiento, expertise, experiencias, ¿no? de todos los consultores que aquí se unen de manera gratuita. Esto me parece muy interesante, es una buena plataforma de aprendizaje y además una ventana para todos nosotros también. Felicitarte además, José Luis, no quiero dejar de hacerlo, por el galardón que has obtenido, por tu reconocimiento, por tu gran labor. Felicidades, José Luis, me siento Muchas gracias. muy honrado de poder compartir escenario contigo con alguien tan importante de la consultoría política, ¿no? Así es, muchísimas gracias, Guillermo. Y de verdad, ese Napolitan es gracias a ustedes, consultores, amigos, gracias al equipo que ha estado detrás, a las diferentes partes de equipo que hemos tenido atrás, porque Crobas ha tenido algunos cambios también durante este tiempo. Y por supuesto, gracias al auditorio que siempre nos apoya y de verdad le apostamos siempre todo por el todo a los eventos que organizamos. Y por supuesto, ese reconocimiento también es parte de ustedes porque ustedes han hecho posible justo, como bien lo dices, ¿no? Diferentes eventos que hemos organizado, a pesar de cualquier circunstancia, hemos sabido liderar y hemos buscado siempre salir adelante y, bueno, reparar las fallas que haya habido para poder continuar. No, muy oportuno el reconocimiento, José Luis, merecido además. Gracias. Así es. Pues bienvenido, Guillermo, una vez más a esta segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Si gustas compartir tu presentación. Sí, la tengo aquí subida ya, la verdad que no tengo A mucho. ver, creo que la tengo yo, creo. Listo. Perdón, estaba aquí escondida. Digo, les tengo que confesar algo y perdón que tome de tu tiempo, Guillermo. No me he despegado para nada, bueno, nada más para ir al sanitario y he regresado corriendo y no me he despegado porque de verdad tengo ya no sé, yo creo que ya voy a agarrar un cuaderno porque tengo papelitos y papelitos de notas de conferencia y todos los temas son bastante importantes y son de bastante interés y por supuesto, como bien lo han dicho, este tipo de espacios son justo para continuar aprendiendo, yo creo que todos, ¿no? Entonces, adelante, Guillermo, voy igual a tomar nota por acá. Bienvenido a esta Semana Iberoamericana. Muchísimas gracias. Bueno, en realidad yo quería manejar el tema de las diapositivas para poder gestionarlo desde aquí, pero ya que me están apoyando, voy a estar ahí comunicándome para pasar la diapositiva. Bueno, efectivamente, hay que
No tengo yo, sí tengo control de las diapositivas. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, lo que vamos a hablar ahora efectivamente es acerca del espionaje político. Se ha desconfigurado un poquito las diapositivas me parece lo he subido en PowerPoint y no reconoce seguramente la fuente. Pero bueno, ahí está la diapositiva. Lo importante es el mensaje que vamos a compartir con ustedes. Quiero comentarles que ya antes habíamos hablado acerca del modelo estratégico en conferencias anteriores. Les había comentado de que yo configuro una campaña política con 4 pilares fundamentales. La política per se, la estrategia de marketing, las acciones de comunicación y el espionaje, que básicamente tiene 2 campos, que es la inteligencia y la contrainteligencia, que es ahora lo que vamos a abordar específicamente. Siempre había hablado de la investigación de mercados, de la estrategia de marketing, las estrategias de comunicación, de las campañas psicológicas y todo esto, y siempre había mencionado el espionaje y dije, algún día vamos a hablar de este tema, es algo que muy poco se habla. De todas las conferencias que he visto a lo largo de esta semana, gracias a Abel Rodríguez, ahí está presente, muchas gracias por acompañarnos. A lo largo de todas estas conferencias, esta semana de ponencias que vamos a tener, ardua labor de José Luis, hay que reconocerlo, he visto muy poco respecto de esto, ¿no? Muy poco se habla del espionaje político, es un tema bastante álgido, un tema bastante sensible, pero que es real. Es real. Ojo que todo esto, hay una raya ahí, una franja en la parte inferior de la gráfica que dice coherencia. La política, la comunicación, la estrategia, todo debe tener coherencia y el espionaje también, ¿no? Pero coherencia en función de qué. A un consultor político, la tarea de un consultor político es lograr objetivos, ¿no? Yo principalmente trabajo campañas electorales exclusivamente. Nunca he trabajado comunicación de gobierno, no porque no haya tenido la oportunidad, sino que simplemente es una elección personal. No he querido nunca trabajar en gestión de gobierno como comunicador, como asesor de algún, no sé, de alguna autoridad política. ¿Por qué? Porque en realidad yo la veo bastante complicada. El espionaje existe y quieras o no, de todas maneras te salpica, ¿no? Entonces es un tema, como digo, bastante sensible, que nadie quiere hablar seguramente, ¿no? Pues bien, ¿de dónde viene esto del espionaje político? Cuando hablamos de marketing político, no es otra cosa que el marketing propiamente. Las herramientas de marketing se utilizan en el ámbito político y se convierten en marketing político. No existe la carrera del marketing político. Las especializaciones de marketing político alrededor del mundo es algo nuevo y lo único que está ocurriendo con el marketing político es que se han incorporado las herramientas específicamente, los instrumentos de marketing al ámbito político. Igual la comunicación, ¿no? Inclusive hay un discurso ahí de qué cosa es marketing político o comunicación política. El marketing es marketing, la comunicación es comunicación, solamente que están enfocados en el ámbito político. La comunicación política dista un poco del marketing político. Quien diga lo contrario, pienso yo que está equivocado. El marketing político maneja herramientas mercadológicas para obtener objetivos mercadológicos y la comunicación tiene como objetivo meramente comunicar. ¿Y el espionaje político qué cosa es? Pues es el espionaje, meramente el espionaje, ¿no? Pero trabajado, orientado al ámbito de la política. ¿Y qué ocurre? Ocurre. Y aquí les voy a presentar algunos ejemplos. Esta fotografía dice, Pedro Castillo da un golpe en el Perú. En fines del año pasado, el expresidente Pedro Castillo no tuvo una mejor idea que salir en cadena nacional dictando unas medidas para cerrar el Congreso, el Poder Judicial y controlar desde el gobierno todos los poderes del Estado, lo que se configuraba constitucionalmente como un golpe de Estado. Pero esto es una acción política, esto es un gesto político que obedece a un acto de desesperación del expresidente Castillo. Se vio acorralado por las declaraciones
de este ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, de nombre Salatiel Marrufo, que justamente un día antes ya estaba presentándose como un colaborador eficaz de la justicia para declarar en contra de una cúpula que rodeaba al expresidente Castillo y al expresidente Castillo también, ¿no? Entonces, el expresidente Castillo, al verse acorralado ante estas nuevas evidencias que se iban a presentar, él quiso cerrar el Congreso, cerrar el Poder Judicial y evitarse un juicio político, la cárcel. Y lo que finalmente ocurrió es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no dieron consentimiento a esta orden de golpe de Estado y el expresidente Castillo habita actualmente en un centro penitenciario, ¿no? Se fue a la cárcel. ¿Qué tiene que ver esto con el espionaje? Voy a continuar con algunos otros ejemplos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que viene ocurriendo no solamente en el Perú, sino también en Latinoamérica? Tristemente célebre la recordada Lourdes Flores Nano, ex lideresa del partido, de uno de los partidos que, bueno, ha perdido su inscripción partidaria por no haber alcanzado la cantidad de votos necesario, el Partido Popular Cristiano, el PPC, ¿no? Un partido bastante tradicional en el Perú. Esta señora era candidata a la alcaldía de Lima y tuvo unas frases desafortunadas, como pueden leer ahí, ¿no? Métanse la alcaldía al poto, dijo literalmente, perdónenme por las expresiones, a mí que me importa la alcaldía, pero lo que sí me saca de mis casillas, está mal escrito, ahí le falta una tilde, lo que sí me saca de mis casillas es saber lo que me están haciendo y tener que quedarme callada. Gracias a quién, porque, bueno, hubo esto. ¿Cómo sale este audio a los medios de comunicación? Porque definitivamente se filtró esta comunicación. ¿Cómo se filtró esta comunicación? Espionaje. Vamos a hablar de eso un poquito más profundamente. Algo que tiene que ver, ¿por qué esto tiene que ver con las campañas políticas, con las campañas electorales? ¿Qué tiene que ver esto del espionaje con las campañas políticas? Julio Guzmán huyó de confuso incendio, dice. Más o menos por octubre, noviembre, no recuerdo bien, no he tenido tiempo de buscar la fecha específicamente para dar datos más concretos. En octubre, vamos a decir, octubre, noviembre del año 2019, sale a los medios de comunicación un hecho bastante desafortunado de este señor Julio Guzmán, quien era líder, porque aparentemente ha renunciado, líder del Partido Morado, un partido que recién se había formado. Su primera aparición en política de Julio Guzmán en política como candidato fue en el año 2016 cuando pretendió ser presidente de la República. Fue separado también por otros temas políticos que, bueno, no vienen al caso. Julio Guzmán es captado, como se ve a la mano derecha, en círculo rojo, huyendo de un departamento en Miraflores, y esto se presenta en los medios de comunicación efectivamente en octubre o noviembre del año 2019. Recordemos que en enero del 2020, el 26 de enero del 2020, hubieron elecciones congresales y el Partido Morado tenía muchas, digamos, opciones de poder obtener una buena cantidad de congresistas. Tenían en aquel momento como presidente de la República, no recuerdo si él ya era presidente de la República, Francisco Sagasti, que era del Partido Morado y tenían toda la maquinaria del Poder Ejecutivo a su favor. Y Julio Guzmán tenía un discurso probablemente simpático para algunos y ya pues se visualizaba como un gran favorito del Partido Morado para las elecciones de enero del año siguiente. Pero en octubre o noviembre sale esta noticia en donde Julio Guzmán abandonaba un departamento huyendo de un incendio y lo que se configuró en un completo escándalo porque había aparentemente dejado a una señorita que no era su esposa en una cita romántica y que producto de las velas pues se había ocurrido este incendio y él había huido y esto salió a los medios de comunicación, pero ojo de que
Efectivamente, esta noticia se da, como repito, en octubre o noviembre del año 2019, a puertas de la recta final de la campaña hacia enero del 2020. Estas imágenes que se ven en la pantalla que estoy compartiendo con ustedes fueron capturadas en fechas del Día del Padre del año 2018. Entonces, no se propala esta información en los medios de comunicación, no se suelta a los medios de comunicación esta información, sino hasta octubre del 2019, octubre o noviembre del 2019. Vamos a decir que buscaron ser oportuno, el timing en la campaña política, sacan este escándalo de Julio Guzmán a puertas ya de las elecciones, ¿no? Tenían guardada esta información para destruir seguramente su campaña electoral, ¿no? La campaña del partido. Año 2013, 2014, 2013, surge una convocatoria para revocar del cargo de la alcaldía de Lima a la exalcaldesa Susana Villarán, ¿no? Por actos de corrupción, denuncias, etc. Y hubo una campaña y la campaña era un plebiscito. El sí era para que salga Susana Villarán y el no para que ella se quede, ¿no? Entonces hubo una campaña bastante agresiva, bastante cara, diría yo. Luego se supo que efectivamente se gastó $3 millones en una agencia brasileña, FX Comunicaciones. El consultor era Luis Fabre, quien dirigió esta campaña psicológica para evitar el desafuero de la alcaldesa Susana, de la exalcaldesa Susana Villarán. ¿Cómo surge esta campaña? Por este señor que está aquí en la derecha, que es Marco Tulio Gutiérrez, que era el que presentó la denuncia, pero curiosamente, un día domingo iba a ser el plebiscito y un día viernes, antes de ese domingo del plebiscito, aparecen unos audios en televisión, en medios de comunicación, y esto se difundió bastante, que confirmaban que el exalcalde Luis Castañalos y su hijo, quien está en pantalla también, que era regidor en ese momento, estaban involucrados detrás de la revocatoria para sacar a Susana Villarán, ¿no? Entonces, nuevamente, unos audios que se filtran de unas llamadas telefónicas terminan destruyendo la campaña de la revocatoria y Susana Villarán finalmente no fue revocada. En este caso anterior, Julio Guzmán obtuvo 7.1% de los votos, ¿no? En este caso, Lourdes Flores Nano no fue electa, le fue muy mal en esa elección, ¿no? En el caso de Pedro Castillo está en la cárcel, su golpe de Estado no funcionó. Entonces, digamos que tuvo éxito el espionaje, se lo dejo a su criterio. En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se estaban juntando votos en el Congreso de la República. Recordemos un congreso fujimorista con más de 73 congresistas de 130, tenían amplia mayoría los fujimoristas y querían vacar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero el expresidente Pedro Pablo Kuczynski negoció con quien vemos en pantalla, ¿no? Kenji Fujimori, hijo de Alberto Fujimori, fundador del Fujimorismo, pero no líder, porque quien ocupaba el liderazgo en ese momento era Keiko Fujimori, hasta ahora. Kenji Fujimori negocia con Pedro Pablo Kuczynski para tener un grupo de parlamentarios y votar en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. A cambio de esto, Kenji Fujimori logra de que su padre, Alberto Fujimori, sea liberado de su prisión, ¿no? Con un beneficio que solamente los presidentes pueden dar, que es esta amnistía, ¿no? Y logran retirarlo, pues, de la cárcel, ¿no? Con lo cual surgen estos videos que se pueden ver en la pantalla, ¿no? Este señor que vemos en la derecha ya murió por COVID, es el ex congresista Moisés Mamani, con un reloj espía
grabó la conversación en la que tuvieron con Kenji Fujimori, en la que estaban negociando no solamente la liberación de Alberto Fujimori, los votos para no vacar a Pedro Pablo Kuczynski, sino que también algunos proyectos de inversión y que les iban a favorecer y todo esto. Y todo esto llegó a los medios de comunicación. Yo les quiero comentar, amigos, de que las grabaciones que no son judiciales, las grabaciones extrajudiciales, no son aceptadas como medios probatorios. Sin embargo, luego de ser propaladas por los medios de comunicación, todas estas grabaciones, de pronto ilícitas, son válidas, porque genera escándalo, genera una fuerte percepción en la gente de desagrado, de corrupción, de desnudar la corrupción, y finalmente ocurre de que la ciudadanía presiona políticamente al Poder Judicial, quienes fallan a favor de o en contra de, ¿no? Entonces, tiene un efecto, tiene un objetivo y se logran los objetivos gracias o por culpa del espionaje, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar, el escándalo fue enorme, este señor Moisés Mamani se convirtió en un villano, pero para el fujimorismo era un héroe. Bueno, después lo acompañaron otras desafortunadas acciones, bueno, para qué mencionarlo, pero concretamente el tema del espionaje funcionó en este caso, ¿no? Y esto no solamente pasa en el Perú, pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Algunos le llaman lawfare, ¿no? Es un juicio político. Aquí Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, es llevado preso porque admitió cosas ilegales durante la campaña, movimientos de sumas de dinero, nepotismo, etc. Y estas cosas ocurren cuando se ve descubierto. ¿Cómo se descubre eso? A través de la labor de inteligencia. Entonces, la labor de inteligencia, el espionaje policial, militar, a través de efectivos de inteligencia, finalmente tienen impacto en la política, porque todo está involucrado, todo es parte del sistema, ¿no? Y esto definitivamente cala en las percepciones de la ciudadanía, cala en las percepciones de aceptación, de aprobación del presidente Gustavo Petro, y seguramente a raíz de esta noticia y a raíz de estos hechos, el presidente Gustavo Petro tiene una menor aceptación. Pasa lo mismo en Bolivia, ¿no? Quien vemos en pantalla es Luis Fernando Camacho, líder de la oposición, fue candidato, no le fue muy bien en la elección, ganó Luis Arce, en segundo lugar quedó Carlos Mesa, y quedó Luis Fernando Camacho en tercer lugar con muy bajo porcentaje. Sin embargo, se convirtió en una piedrita en el zapato para el gobierno de Lucho Arce en Bolivia, y le dirigía una serie de paros y de movilizaciones sociales que le significaban un problema al gobierno. No quiero decir que Lucho Arce intervino, no quiero decir que el gobierno del MAS, el gobierno de Luis Arce, del presidente Arce, tuvo algo que ver, pero este señor, Luis Fernando Camacho, cometió errores empresariales, errores políticos, que finalmente fueron descubiertos y por algún tipo de leguleyada o por algún vacío legal o qué sé yo, terminó siendo detenido. Y el líder de la oposición ahora está preso. Este era su aspecto y este es el aspecto actual que tiene, porque está completamente deteriorado, destruido. Y obviamente en Bolivia las movilizaciones ya no son tan importantes como en la época de Luis Fernando Camacho. Entonces digamos, el objetivo se cumplió también, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos deja todo esto como conclusión? De cómo efectivamente el consultor político probablemente puede tener la mejor campaña política, la mejor campaña electoral, pero no gana la mejor campaña electoral, gana otros factores, ¿no? Gana el candidato, pierde el candidato por otros factores, y muchas veces esos factores tienen que ver con estos asuntos. Aquí vemos a estos personajes, ya terminando un poco con los ejemplos, tenemos aquí personajes apristas, ¿no? Durante el gobierno del expresidente y fallecido, finado lamentablemente,
se suicidó el expresidente Alan García. Y digo lamentable porque siempre una muerte es lamentable, venga de donde venga. Estas personas fueron captadas en audios a los que se los denominó petroaudios, porque en ellos se dejaba ver claramente actos ilícitos, componendas, ¿no? Conspiraciones, para hacer negocios con el petróleo del Perú, ¿no? Y estos personajes estuvieron presos y salieron estos audios. Se hicieron públicos, efectivamente. Bueno, fue todo un escándalo. Pero ¿cómo se obtienen estos audios? ¿Cómo se obtienen los audios anteriores, las filmaciones? ¿Cómo se obtiene esto? Hay empresas que se dedican a esto. La empresa que estuvo involucrada en esto y que además fue también sancionada e investigada por el cómo se hacían estas cosas era Business Track SAC. O sea, basta con ver el nombre nada más para saber de que el negocio de ellos era el chuponeo, ¿no? La interceptación de llamadas telefónicas. Dice, consultores en gestión de seguridad de información. Seguridad cuando se trata de contrainteligencia, cuando se trata de proteger la información. Pero inteligencia, espionaje, cuando se trata de penetrar, ¿no? En el enemigo o en quien yo busco para obtener información. El criterio del negocio de la investigación es la búsqueda de información, ¿no? En eso vamos a detallar un poquito más adelante de qué se trata todo esto. Entonces, hay empresas que se dedican, si ustedes reparan un poco al inicio, cuando me presenta José Luis, nuestro gran amigo José Luis Cruz, dice, Guillermo Vázquez es consultor político, tiene tantos años de experiencia en consultoría política, es director de Hora Punta Marketing, que es la consultora que yo manejo, y además es director adjunto del Buró de Investigaciones del Perú. El Buró de Investigaciones del Perú es una empresa que se dedica a hacer investigaciones para proteger también información, para detectar cuando hay robos sistemáticos, cuando hay fuga de información, ¿no? Y meramente para proteger, pero en algunos casos los clientes creen que las empresas de investigaciones también sirven para hacer espionaje comercial, espionaje industrial en el ámbito comercial y espionaje político cuando se trata del ámbito político, ¿no? Entonces, no voy a ahondar más en el core business de las empresas, pero efectivamente hay un montón de empresas dedicadas a este rubro, pero que están por ahí en el anonimato, ¿no? Y es algo que yo valoro mucho. A mí me preguntan muchas veces, Guillermo, ¿y tú en qué campañas has trabajado? No te puedo decir. Si usted entra a horapuntamarketing.com va a ver que en el área de marketing político hay dos preceptos fundamentales, ¿no? Ineludibles. En mis redes sociales también está fijado en el perfil. Dos preceptos que son lealtad y confidencialidad, ¿no? Un consultor tiene que ser leal y confidencial. Y esto de acá es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos parte de esto de aquí. Somos parte de la parte vulnerable, ¿no? Los agentes de inteligencia, los mejores agentes de inteligencia recomiendan de que efectivamente los espías, los agentes de inteligencia, no tengan puntos débiles, porque lo que busca la inteligencia es tu punto débil y una vez que lo tiene, simplemente apretar, ¿no? Entonces, de eso se trata el espionaje propiamente, ¿no? Entonces, vamos a ir hablando un poquito más respecto a eso, ¿no? El enemigo en tu bolsillo, dice, ¿no? El espionaje doméstico. Ya no se trata solamente de lo que... El espionaje, la búsqueda, es la búsqueda de información y el celular termina siendo la herramienta más poderosa de las comunicaciones, pero también la herramienta más poderosa que te hace vulnerable. Muchas de las conversaciones han salido del propio teléfono de la persona que ha sido abordada por el espionaje. A ti te llega un mensaje, así como hay estafadores que quieren acceder a tus cuentas bancarias, que quieren acceder a tu información, te llega un mensaje con un enlace, tú abres el enlace y automáticamente se apodera de tu teléfono un virus, un malware, que lo que hace es copiar la información, clonar tu teléfono en una computadora y empezar a ver todas tus comunicaciones. Y es así como salen a la luz
todos estos chats y conversaciones que tienes. Por eso yo siempre les recomiendo a los candidatos con los que yo he trabajado, repito, yo no trabajo con políticos en gestión de gobierno, solamente asesoro campañas electorales, para mí es más tranquilo. Yo les digo, ten mucho cuidado de lo que dices a través de tu teléfono. A veces mandan memes, a veces mandan bromas, a veces, no sé, de gracioso te dice, hola cariño, ¿cómo estás? Oye, ¿qué pasa? Ten cuidado con lo que envías. Ten cuidado con lo que envías, no seas tan bromista, porque esto de aquí se puede malinterpretar, ¿no? Cualquier mensaje de voz, ahora con la inteligencia artificial, te pueden hacer modificaciones, te pueden editar las fotos, los videos. Ten mucho cuidado de lo que expresas. Las llamadas telefónicas se graban, así hables por Telegram, así por WhatsApp, no existe ninguna plataforma que sea completamente infalible o invulnerable, ¿no? Todas, absolutamente todas son permeables, así que hay que tener mucho cuidado. Esto de acá, esta frase de la guerra por el poder ya dejó de ser una metáfora. El famoso cuarto de guerra ya dejó de ser una metáfora. Existe verdaderamente una guerra. O sea, lo que hemos visto en Ecuador recientemente, ver a un candidato asesinado, nos dice muchas cosas, ¿no? Nos dice que efectivamente la política está llegando a niveles, bueno, ya no nos sorprende, ¿no? Lo que muchos sorprendería, no sé, 2 décadas atrás, en estos tiempos ya nos sorprende. Disfrazado tal vez de un ataque de delincuencia común, no quiero sugerir esto, no quiero insinuar esto, pero seguramente hay intereses políticos, porque ¿qué caso tiene sicariar, matar por sicariato a un candidato político? Además que estaba muy favorito en las encuestas. ¿Qué caso tiene matar a un candidato político? Lo que está viviendo el Ecuador es realmente lamentable y no está lejos toda Latinoamérica de pasar lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado de tu propia seguridad, de tu información. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en la política? Aquí yo he puesto esta fotografía y vemos a este señor bajito, de pelo canoso, con las manos cruzadas hacia adelante. Es el señor César Acuña, un eterno candidato a la presidencia de la República, pero que ha ocupado cargos de alcaldía en el departamento de La Libertad, al norte de Lima, gobernador, presidente regional, tiene un bastión bastante fuerte en la zona de La Libertad, Lambayeque, aunque últimamente me dicen que ya está un poco deteriorado esta popularidad política. Sin embargo, esta fotografía yo he querido traerla aquí a esta conferencia porque vemos siempre personajes alrededor de él, ¿no? Hay un señor ahí de chaleco azul a la mano derecha, que posiblemente cualquiera puede pensar que se trata de un seguridad, ¿no? De un guardaespaldas. Sí, seguramente. Atrás de él hay otro de camisa celeste, atrás de él hay uno con lentes, muy serio, mirando no a las cámaras, sino mirando a su alrededor. Atrás hay otro de chaleco azul con camisa blanca, que posiblemente también sean elementos de seguridad, pero no siempre son de seguridad. Muchas veces estas personas son el entorno del político. Cuando llega un consultor político, yo la verdad que lo primero que les... Hay 3 cosas que yo exijo, quiero, desearía de un político. Primero, que me paguen, porque yo como consultor cobro. Yo no soy un militante, yo no soy un simpatizante de la campaña, yo no vengo por sus ideas, para mí es trabajo, yo vivo de esto y mi familia come gracias a eso. Entonces lo primero que le pido es que me pague, y soy muy enfático con esto porque han habido políticos que no me han pagado. Jamás voy a ventilar los nombres ni voy a hacer escándalo de esto porque mi línea ética no me lo permite, ¿no? Pero lamentablemente ocurre. Segundo, que me escuche, ¿no? Le pido al candidato que por favor me escuche. ¿Qué caso tiene contratar a un especialista, un experto, si no vas a hacerle caso, ¿no? Que me escuche, que por favor tome en ponderación la información que yo le doy para que él tome mejores decisiones.
es lo que yo le pido. Y en tercer lugar, yo valoro muchísimo, es mi anonimato. Yo he tenido que hacer campañas electorales en lugares insospechados, muy peligrosos, en donde la gente se muere, en donde tú llegas y cuando saben de que hay un experto, alguien que está acompañando la candidatura, pues vienen y te amenazan, bueno, cosas lamentables, ¿no? Como se vienen viendo en la política últimamente. Entonces yo me cuido mucho, no por temor, sino por seguridad. Y lo que valoro mucho es mi anonimato. Y también por lo que tengo que decir a continuación. Cuando tú te acercas al candidato, lo primero que van a hacer las personas que están ahí alrededor, en esta fotito que están ahí, lo primero que van a hacer estas personas es investigarte. Van a ver cuál es tu pasado político, van a ver si tienes antecedentes policiales, si tienes antecedentes penales, si tienes un familiar que tiene problemas, van a ver todo tu historial personal, tuyo como consultor. En el Perú ocurre eso. Yo estoy seguro que en toda Latinoamérica viene ocurriendo lo mismo. Entonces, esas personas que están alrededor no quieren que venga un consultor porque seguramente van a sentir amenazado su trabajo, creen que uno viene a quitarles el puesto o viene a despedirlos o no quieren que uno sea el preferido del candidato. El candidato es una persona muy importante para ellos porque es la fuente de ingresos para ellos. Entonces uno viene siendo reconocido como un enemigo, ¿no? Y ese siempre es el tropiezo que uno tiene. Por eso los candidatos más fuertes terminan contratando consultores de otros países. Es más, te dicen, no quiero un consultor local, no quiero un consultor peruano, en el caso del Perú, en el caso de Colombia, recuerdo mucho palabras de Rodolfo Hernández que decían, yo no quiero tener un consultor colombiano, quiero tener un consultor extranjero. ¿Por qué? Porque no confían en su propia gente, porque seguramente podría convertirse él en un infiltrado, ¿no? Ahorita les voy a comentar un poquito más y voy a tratar de ser sucinto con estos comentarios. Entonces, el candidato siempre está rodeado de personas aparentemente que son de su confianza, pero que finalmente son las que, cuando en algún momento ven que hay una amenaza en su trabajo, son precisamente estas personas quienes traicionan al candidato. No digo de que todos sean así, pero las fuentes de información son muy cercanas, finalmente, de los políticos. La caída de Martín Vizcarra ocurre por unas conversaciones que se filtran a los medios de comunicación y la fuente de información fue una de sus secretarias, las secretarias de más confianza de Martín Vizcarra, ¿no? Y alude a todo su entorno y empieza. Salatiel Marrufo, en el caso del expresidente Pedro Castillo, era una persona de su entorno político. Entonces, las personas de tu entorno político, las personas que deberían ser de tu confianza, son las quienes finalmente terminan traicionando al político y sacando a la luz todas esas cosas que no deberían saberse o que al político no le conviene que se sepan. A la ciudadanía sí les conviene porque son actos de corrupción que finalmente son expuestos a los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es lo que uno tiene que cuidarse como consultor político? ¿Qué pasa? Si yo estoy trabajando con César Acuña en una campaña presidencial y de repente alguien me toma una fotografía sentado tomándome un café con otro candidato de otro partido político, ya mi imagen, mi lealtad, yo no podría en la vida tomarme una fotografía o tomarme un café siquiera con alguien del entorno de otro candidato. Por eso es que mi anonimato para mí es muy valioso. Ya voy terminando, José Luis, dame por favor unos 5 minutitos. Muchas gracias. No voy a extenderme mucho. Es importantísimo que ustedes sepan lo importante que es de que ustedes tienen que cuidarse de qué cosa es lo que dicen, qué cosa es lo que hacen. Porque no se trata de que te van a hackear tus redes sociales, que te van a hackear tu correo. No. Normalmente la inteligencia busca información, ¿no? El espionaje es inteligencia y contrainteligencia. Inteligencia cuando quieres penetrar, buscar información de tus opositores. Y contrainteligencia cuando tienes que cuidarte que no se salga la información de tus propias filas, ¿no?
El espionaje normalmente se da por personas, no se da porque te van a hackear. Eso es un tabú. La verdad es que las personas entran a un chat y leen tus conversaciones y las envían, ¿no? Hay fuentes de información para poder hackearte a través de enlaces, como ya lo había explicado, pero la búsqueda de información mayormente está a tu alrededor, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que cuidar mucho y nuestro trabajo de consultoría política es un cargo de confianza. Esto es confianza. El día que el candidato, el día que el político deja de tener confianza por ti, tú corres peligro, además. Seguramente vas a ser separado inmediatamente de la campaña política. Muchísimas gracias, amigos. Sé que me he quedado bastante corto con todo lo que yo quisiera decirles. Sin embargo, en 30 minutos, 25 minutos que no tiene para estas exposiciones, solamente les puedo dar pequeñas ideas respecto de cómo funciona esto, ¿no? Hay dispositivos eléctricos que te permiten grabar conversaciones, copiar, clonar teléfonos, clonar computadoras. Nunca metas una USB a tu computadora. Viene alguien y te dice, oye, te trae un archivo y metes la USB en tu computadora. No, pásamela por correo, comparito. No metas ningún artefacto a mi computadora, porque inmediatamente copian tu disco duro. Barridos electrónicos dentro de las oficinas. Siempre, muchas veces te están grabando desde tu propia oficina, tu propia casa, y tú ni cuenta. Tú mismo eres el que lleva el dispositivo para que te graben y ni siquiera te has enterado. No sé, José Luis, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, algún comentario, algo que pueda responder, estaré encantado. Pues muchísimas gracias, Guillermo, por sumarte a esta segunda CICEMAP. Sin duda, un tema que justo aborda muchos subtemas, muchas vertientes, y que si no mal recuerdo y la memoria no me falla, en paz descanse Diego Diegues, y yo conversamos de esos temas en una ocasión acá en México, y justo abordábamos temas de Perú. Por ahí te escribiremos en la semana. Perú es uno de los escenarios donde la Compol se vive día a día, y vaya que ahorita se ha tranquilizado un poco con el tema presidencial, a diferencia del periodo pasado, pero ojalá lo podamos analizar el escenario y por supuesto podamos compartir cómo se está llevando allá, perdón. Zane López nos dice redes sociales de Guillermo Vázquez, por favor. Ojalá ahí le puedas escribir, Guillermo. Chala Deportiva nos dice un abrazo fuerte, vamos Perú. Justo se vienen también elecciones allá en Perú. Y bueno, Guillermo, no quisiera dejar pasar la oportunidad para hacerte entrega de este reconocimiento que otorga Crubas Comunicación y Hagamos Comunicación al maestro Guillermo Vázquez tras haber participado en carácter de conferencista en esta segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político que se organiza por Crubas Comunicación y la plataforma Hagamos Comunicación. Te la haremos llegar en conjunto con todo el material, como a todos los conferencistas próximamente. Y muchísimas gracias, Guillermo, por siempre atendernos y siempre compartirnos algo de todo tu conocimiento que tienes. Muchísimas gracias, José Luis. Encantado, un honor poder acompañarte. Y para todos, hora.marketing.com. Ahí están todas las redes sociales, está todo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Guillermo. Fuerte abrazo hasta Perú. Ha sido Guillermo Vázquez desde Perú, y la última conferencia de esta primera sesión de la segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político está aquí a punto de llegar, así que no le cambien, súmense, y es la última. Vamos por la última conferencia de esta segunda Semana Iberoamericana y